Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un capítulo más de GeoMind. Como podrán notar, ya no se encuentra la otra persona que estaba ahí grabando. Creo que va a ser algo recurrente por motivos de... Bueno, ya se va a explicar un poco, pero ahora yo soy el que va a entrevistar, podemos decir. Entonces, claro, eso solo como un preámbulo. Hoy tenemos un capítulo especial. Estamos con una persona que, bueno, les voy a dar un poco de la semblanza. Ella es una ingeniera geóloga formada en la Universidad Central del Ecuador. Participó en el Imperial Barrel Award 2023, una competencia académica internacional vinculada al ámbito de las geociencias, en la que su equipo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. En esta conversación también abordaremos su trayectoria académica y profesional, así como algunas experiencias personales que han sufrido en distintos aspectos de su vida y desarrollo profesional. De la persona que estoy hablando es Nadeshka Cobos. Hola Nadeshka, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por la apertura en este medio. Sí, no sé, ¿hay algo más que quieras añadir de la semblanza que te dije, tal vez? ¿Algo que quieras recalcar? No por ahora, creo que gracias a la apertura, como sabe, tuve un accidente hace ya un año y medio, entonces para mí es muy reconfortante saber que existe un espacio no solo en el ámbito tal vez netamente periodístico, sino también en este ámbito de la ciencia, donde no solo tengo que hablar de mi experiencia, sino también, como mencionaste, de mi trayectoria. Ya, claro, considerando eso, queremos conocerte un poco más, ¿no? O sea, lo que queremos también saber es cómo fue tu desarrollo durante tu carrera. No sé si hubo algún momento en el que recuerdes como un antes y un después para adentrarte en el mundo petrolero, tal vez algo que quieras compartirnos. Claro, bueno, para llegar a la geología, en realidad yo nunca tuve plan B. Yo dije, o Ujú. soy geóloga o no soy nada más, porque tenía un tío que era geólogo y me gustó mucho su carrera. Entonces yo dije, me gradué y dije, si no estudio geología, no sé cómo, pero voy a llegar a la geología. O sea, no tuve plan B, la verdad. Yo apliqué en todo a geología. Siempre fue tu sueño como ser geólogo. ¿Y tuvo una influencia grande tu tío? ¿O fue como que él te instruyó? ¿Tú lo seguiste a él? Dijiste, yo quiero ser geóloga por lo que hacía o por lo que veías que cómo se desarrollaba. Claro, o sea, mi tío me llevaba, digamos, a sus viajes. En ese entonces él era un geólogo minero, entonces me llevaba a ver cómo trabajaba y también podía palpar el hecho de que él no solo, como que no vivía en una oficina, sino como que Ujú. recorría ciudades y conocía un montón de cosas y le daban muchísimas oportunidades. Entonces dije, está divertido." Claro. Luego no ha sido tan divertido, pero se veía divertido en ese entonces. Ujú. O sea, tú eras más una persona de tratar de salir del trabajo de oficina, tratar de buscar un trabajo más de campo, ese tipo de trabajo. Ajá, justamente yo quería un trabajo que diga, em, no voy a estar encerrada en un sitio, porque nunca me ha gustado estar así. Entonces fue como una idea. Y luego ya se quedó en mi cabeza de adolescente en ese entonces y nunca la saqué. Ya, pero tú me dijiste que tu tío era la parte de minería. ¿Cómo así te decidiste a la Ujú. parte igual de petróleos? Fue un... ¿Cuándo dijiste como No, que quiero dedicarme a petróleos en lugar de minería? Porque creo que eso, cuando tú vas estudiando en la carrera, al inicio te enseñan la parte igual de geología, cómo funciona el planeta, volcanes, placas no, tectónicas, tipo de roca, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando vas un poco más avanzado ahí es como que tú dices, quiero dedicarme a petróleos, minería, no sé, riesgos, sismo, cosas así, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo fue contigo igual la parte de petróleo? Claro, creo que, bueno, más o menos en la central desde mitad de la carrera es como que ya te introducen al ámbito petrolero. Ujú. Y yo tuve muy buenos docentes en ese área. Creo que en las centrales son muy buenos en la parte de geología petrolera. Bueno, en realidad en todos, pero en mi caso fue la que más me llamó la atención. Ujú. Y también a mí se me dio la apertura en prácticas, digamos, yo hice las prácticas en Petroecuador, también hice mi tesis en Petroecuador, entonces como que la vida me fue redirigiendo hacia allá. Y Claro. me gustó mucho estar ahí.
me crucé con muchos profesionales que también me abrieron puertas para empezar a trabajar en el medio. Y me gustó y también la vida me eligió, porque muchas veces dices, oh, me gusta tal cosa, pero no encuentro la oportunidad en ello, ¿no? Ujú. Pero en mi caso fue ambas, así, me gustó y me dieron la apertura. Y desde que estuve en clases, como que recibí esa parte, dije, esto es lo que me gusta. No me gustó tanto la rama de, justamente como tú dices, la geología es inmensa y tiene 100 ramas en Sí, las que sí, tú sí. te puedes Tú le pones especializar. geo a cualquier cosa y ya es Ah, geohidrología, todo. exacto, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Esto me gustó. Las otras materias eran como, "Ay, que sí, está", porque yo estaba entre geología del petróleo y también me gustaba mucho geotecnia en ese momento. Ya. Entonces yo dije, ¿cuál me gusta más? Y luego ya, como uno combine, en las prácticas como que te dan una idea de cómo vas a trabajar en ese ámbito. También estuve en una empresa que era más minera, también estuve en ese entonces en el IGE, entonces fue como que tuve diferentes prácticas y dije, no, ¿saben qué? Esta me gustó más. El IGE, para los que no sepan, es el Instituto Geológico Ecuatoriano, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, sí, estuviste allá en la parte igual como que del Estado y algo más privado, ¿no? Ajá, algo más privado hacia la parte minera, en cambio. Ujú, muy bien, o sea, tuviste ahí un desarrollo muy, muy potente, podemos decir, ¿no? Yo diría que sí. Y creo que lo importante igual es la curiosidad y la predisposibilidad, ¿no? Si uno no tiene las Ujú. ganas de hacer las cosas, como que a veces Claro, no sale bien. sí, sí, eso es verdad. En ese sentido. Y claro, nosotros también nos enteramos que tú habías ganado un premio, como había dicho, es en la parte del Imperial Barrel Award 2023. ¿Qué es eso? O sea, es como que un reconocimiento internacional, unas competencias, algo. O sea, por barrel, me Claro, imagino que es algo relacionado a petróleos, ¿no? claro, exacto, justo es lo que te mencionaba que la vida me redirijo. Sí, el Imperial Battle Award es un concurso que es a nivel mundial, es decir, se concursa con universidades en todo el mundo. Primero Ujú. hay como que la parte regional, la parte del Caribe, como que Latinoamérica y el Caribe, y luego vas a concursar con el resto de universidades. Entonces, es un estudio de una cuenca sedimentaria, Ujú. donde es en el ámbito justamente petrolero y uno tiene que buscar qué recursos o qué información se tiene al respecto. Te dan como que una información muy, muy básica y tú Ya, tienes que implementar nuevos modelos geológicos, tienes que ver nuevas estructuras y ver dónde puedes o no encontrar hidrocarburos y también el interés económico, que es muchas veces lo que les importa pues a las claro. empresas. Entonces, ajá, entonces nosotros nos tocó en ese entonces, porque no fui solo yo, fue un grupo de otros cuatro amigos más. Ujú, Entonces, justo nos tocó de una cuenca sedimentaria se llamaba North Viking Graben, entonces era como por Noruega más o menos. ujú, Entonces es, es un cambio gigante, ¿no? Porque unas veces está acostumbrado solo a estudiar la geología de tu país y claro. luego te vas y es otro mundo completamente distinto. Entonces ahí fue como que nuestro estudio, ese es como para dar un contexto del imperio. Y sobre ya el concurso como tal, como mencionó, primero se concursa de manera regional. Nosotros concursamos principalmente con universidades de Brasil, había de Colombia, había de Argentina, había de Perú y Bolivia, si no estoy mal. Ujú. Eran como 27 universidades, si no estoy mal, la primera etapa. Entonces, entre esas 27 quedamos, me acuerdo, igual la Santander de Colombia, nosotros y otra de Brasil. No me acuerdo muy bien. Ya. Y el primer lugar pasa justamente a la mundial y ahí concursamos. Y claro, este concurso era muy interesante porque nosotros éramos, creo que solo la de Santander y nosotros éramos universidades de pregrado, los Ya. demás eran de maestría y doctorado. Oh, wow. Entonces, ajá, No, entonces pues claro, nosotros una como, ventaja más grande. Por lo general, alguien que va a maestría o posgrado es porque ya tiene algo de experiencia en la parte práctica laboral, exacto, ¿no? exacto, entonces sí fue como, creo que un golpe porque la central jamás había clasificado o sea, había ganado una regional. Ya.
creo que ya ha habido bastantes concursos y no se ha dado la oportunidad de repetir esta parte. Ujú. Entonces, de ahí concursamos contra, era el Medio Oriente, me acuerdo unos doctorado de Medio Oriente, la IFP de Francia, O sea, eh, la primera parte era como que Latinoamérica y luego era con la parte de Europa o era era como con por mundial, etapas o como el mundial. era mundial, Oh, ajá. wow. Pasas la Latinoamérica y el Caribe y vas a la mundial directo. Oh, Entonces ahí wow. te vas conversamos con, me acuerdo, creo que era el MIT de Ujú, Estados Unidos, la IFP de Francia, no me acuerdo, una universidad en Indonesia, ujú, esta de Abu Dhabi y ujú. había otra más. Y creo que había también calificado la Santander, creo que sí. Y Ya, en eso tenemos 7 universidades, creo que estoy olvidándome alguna que no me acuerdo, pero entre todas esas universidades nosotros llegamos en tercer lugar, ganándoles. Creo que en primer lugar obviamente ganó Abu Dhabi. ya. Arabia Saudita, no, unos Los, contrincantes los, gigantes. los durísimos Ajá, del petróleo. claro, claro, y eran doctorados, igual a Estados Unidos eran doctorados, Ah, entonces sí. yo estoy a otro nivel, o sea, no Claro, puede o caber. sea, alguien de pregrado que se vote ahí contra los de posgrado, que específicamente su tema de investigación es exactamente de esta cuenca o de petróleos con función de esto. Creo que es un poco Es- injusto, la verdad. Creo que deberían igual dividirlo como categorías, en mi entender. puede ser, pero también es una oportunidad para esforzarte, porque tú sabes que vas a competir, ¿no? Entonces, Sí, como que uno te avisan en qué te metes y tú decides si quieres o no. claro, Pues en nuestro caso dijimos, sí, de ¿por qué una. no? Ajá. Como que dijimos, sí, como que en ese entonces nuestro docente escogía quienes iban a participar, decía, ellos son, no sé, medios pilas, tal vez la palabra, y ya, ingresamos. Y logramos estar en un tercer puesto a nivel mundial. Claro, eso es lo bueno, o sea, tratar de igual dar a representar al país, ¿no? Cuando uno sale al extranjero, como que, no sé, habla con otras personas y no saben muy bien dónde se encuentra Ecuador o qué ha pasado con Mucho. Ecuador. Es como que eres de México, te dicen el primero. Y uno dice Ah, como que no, Ecuador, y no, se quedan como que sorprendidos, dicen. ajá, es que es Ecuador. Sí, Sí, es sí. verdad, claro, y tú tienes experiencia justamente en ello de vivir esa experiencia del cambio de cultura. No, sí, sí, es algo. Justo ayer igual estaba hablando con otra persona, igual, y Ujú. los mismos sudamericanos o personas de habla hispana también tienen el mismo problema, porque uno dice, puede adivinar de dónde soy. Y ellos te dicen como que, no sé, tal vez Perú, Colombia, Chile, Brasil, etcétera, 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 de países, pero nunca es como que llega la primera palabra a la mente, como que Ecuador. Es Ajá, como que no, como vienen no otros llama. países, pero nunca es como que ya y luego les dices Ecuador y dicen, oh, claro. Y ahí hasta a veces un poco dudan, porque ayer me pasó eso, le digo Ecuador y como que dice, ah, dice, es por Colombia, ¿no? Digo, sí, sí, dicen, ah, claro. Se quedan como que un poco Claro. sorprendidos, la verdad. Y creo que este tipo de, podemos decir, ir a estudiar o y salir del país como que te abre un poco la mente y te das cuenta de cómo somos representados en el extranjero, podemos decir. Exacto, es a mí, Dios, yo tenía una conocida que dijeron que, dijo, justo, soy de Ecuador, y dijeron, ah, es usted en África, ¿verdad? No, no, Sí, 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 es algo, o sea, extraño. Creo que la geografía hay muchas personas como que no le dominan muy bien. Pero bueno, o sea, o no sé, en mi caso, no, al menos cuando me hablan en la parte del oriente, por allá, países de allá, árabes y todo eso, es como que yo me quedo un poco en blanco también a veces, pero luego trato como que de coleccionar todo y ahí como que cuadrar. va, sí, porque a veces como que a la primera es como que no, se me complica igual como que cuadrar. Creo que la parte pasando el mar, un poco desconocido, en mi caso, no sé, otras personas. Claro, sí es complejo, pero aún así siento que nosotros tenemos una percepción tal vez más amplia de las regiones, de las zonas. Siento que si como Sí, ecuatorianos nos dicen, ah, ¿sabes qué? Ponte el Congo, y tú dices, ah, tal parte. Entonces, por más que sean lugares no tan conocidos por nosotros, sabemos por lo menos claro, dónde están. pero claro, no vas a decir como que el Congo Norteamérica es como que Ajá, por lo menos sabes el continente. eso, esa es la cuestión. Y
Y bueno, o sea, muy bien, o sea, entonces tú representaste la parte de petróleos, fue algo extremo y creo que a partir de eso igual ya fue la parte igual del trabajo o cómo se desarrolló eso. Bueno, eso fue antes de graduarme, fue en Ujú, la parte, fue cuando realizaba mi tesis. ujú, Entonces, sí, sí, o sea, yo digo, yo fui adentrándome en el petróleo hasta involuntariamente, creo. ujú, Por eso era más que en el ámbito de campo, es más geofísico, ujú. que creo que es lo que más me gustó a mí del petróleo, era la geofísica. No, ¿te gustan más los números y eso, cálculos? Claro, y las interpretaciones, ¿no? Es como que me gusta mucho ver estas análisis, las trazas sísmicas y decir, ah, bueno, bajo mi interpretación, aquí hay hidrocarburos o aquí está pasando. Este es el modelo estructural en el ámbito de trazas sísmicas, del subsuelo. Sí, 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 o sea, creo que igual eso lleva un poco de experiencia al ojo, ¿no? Porque no sé si las personas que nos están escuchando igual son geólogas, cuando tú ves esta parte de sísmica son como que unas líneas así que uno cuando ve la primera vez es como que se queda, ¿qué es esto? Clarísimo. Sí, creo que Sí, ya o con la sea, experiencia y el entrenamiento, creo igual ya vas como que captando lo mejor y dices, aquí se encuentra esta trampa, por aquí está este domo, tal cual, o sea, pero una persona que no tenga como que esa experticia, a la primera se queda como que, ¿qué es esto? ujú. Sí, al inicio como que te dan un mundo extremadamente nuevo, pero a mí ya digo, a la larga me gustó mucho. Igual mi tesis era con trazas sísmicas, trabajé con el IVA en trazas sísmicas, mis prácticas eran también relacionadas a la geofísica. Entonces, igual, todo estuvo alrededor de lo mismo. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿tú te graduaste y entraste a trabajar o cómo fue la cuestión? Sí, al mes de graduarme, menos de un mes, entré a trabajar, igual, pero eso sí, ya en campo, Mm, en el oriente de aquí de Ecuador. Y me fui a Los Pozos a trabajar al inicio trabajé de catcher, que es el recoger muestras de pozo. ujú, Entonces era como igual, trabajo más pesado, yo creo que en esa parte. sí. Y ya luego ascendí a mood blogger. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que igual podemos pasar un poco a la parte de lo que te sucedió. Para los que no tengan un poco de conocimiento de esto, tal vez tú puedes explicarlo. O sea, es como que es una parte de conocimiento público, la parte de tu caso, y tomando como referencia tu testimonio, puedes contarnos algo, cómo ocurrió el accidente o qué viste durante tus actividades profesionales, qué pasó ahí. Claro, en mi caso, como menciono justo, yo trabajaba ya en pozos petroleros Ujú, y en el último pozo que estuve hay una zona que se llama de operaciones, donde es toda metálica ujú, y ahí se encuentran todos los sensores de geología. Bueno, una ujú, gran parte de los sensores. Entonces yo subí a ver cómo estaban los sensores para iniciar operación y ya, nada más. ujú, Entonces, eh, como esa es una zona bastante alta, pues bajaba las gradas. Y cuando estaba bajando las gradas, uno de los protocolos de petróleos es que tienes que estar sostenido del barandal. ujú, Entonces yo toqué el pasamanos con mi mano derecha y me electrocuté, porque se habían olvidado de poner puntos a tierra. ujú, Entonces, y había unos puntos a tierra alejados, pero estaban oxidados. Entonces la corrosión tampoco iba a permitir que estos sirvan. ujú. Lastimosamente ahí me electrocuté y generé, para buena suerte, un arco eléctrico. Es decir, que la corriente pasó desde mi corazón, así salió por mis dedos de la mano izquierda. Entonces, lastimosamente, los accidentes en corriente eléctrica son muy, muy peligrosos porque muchas veces, como en mi caso, no se ven a simple vista, sino Ujú, todo lo que se está quemando es interno, absolutamente todo. En mi caso fue de mucha, mucha negligencia y aparte, cuando, digamos, mucha gente piensa que yo perdí la conciencia o me desmayé, yo no me desmayé, pero sí es como que entras en un estado de shock ujú, completo. Y tuve dos muy buenos compañeros que me vieron, me preguntaron cómo estaba, que justo pertenecían a la cabina de mood logging, y ellos supieron llevarme al consultorio médico del pozo, de donde ujú, siempre se tiene un médico ocupacional. Porque en el área petrolera, como todo es tan complejo y en realidad no solo la parte de geología, sino toda
toda la zona es bastante riesgosa. Siempre se tiene una ambulancia 24 horas, dos paramédicos y una doctora, todo el tiempo, Ujú, absolutamente. Pero en mi caso no se llevó bien. Yo llegué y decía, estaba llorando, decía que estaba quemada los brazos, me dolía mucho. Entonces la doctora me hizo sentar y me dijo, ¿cómo está? Me tomó la presión, yo estaba con presión de 150, 160, que para una persona de 26 años es extremadamente alta. ujú. Entonces comenzaron a llegar obviamente los jefes del pozo, porque obviamente era un accidente. Y lastimosamente a mí solo se me dio un ibuprofeno en ese momento y se me puso una crema para el dolor de los brazos. Obviamente no me iba a servir para nada, pero bueno, uno es geólogo, ¿no? Uno no es médico. Entonces el médico debería saber cómo actuar y los Claro. jefes de seguridad deberían ser los que te dicen, ¿saben qué? Hay que sacarla del pozo porque uno va a trabajar, Ujú, uno va a hacer su trabajito y no es como que tú dices, ah, yo sé 100% de tus protocolos porque no son de tu parte, ¿no? O sea, ujú. es como que tú dices, ok, corriente eléctrica, peligro, pero Sí. no es como que tu profesión. ¿Cómo manejar la situación? Es como, Ujú. Por eso hay gente de cada área, ¿no? ujú, Porque por algo hay tanto personal de seguridad que debería saber cómo actuar y en mi caso no fue así. Cuando yo lloraba del dolor porque era, o sea, no sé cómo interpretar el dolor de quemadura de la electricidad, es un dolor intenso. Sientes como que te está recorriendo todo el cuerpo la quemadura y aparte es como, aparte, como que te están picando con agujas todo tu cuerpo. wow. No es ajá, y se está quemando, o sea, tú sientes cómo se está quemando, tal cual. O Y sea, y tú dijiste que todo esto como que tú tenías conciencia, ¿no? O sea, no es como que ujú, te desmayaste y de repente ya apareciste en el hospital así o algo así, sino no, todo lo que pasó, tú sabías lo que estaba pasando. exacto, yo lo estaba viviendo y no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo actuar, porque uno entra como, no sé, como que tú solo buscas que alguien, obviamente que tomen las decisiones las personas a cargo, porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Ujú, Entonces, la doctora había mencionado que debían obviamente sacarme del pozo, hubo una discusión como tal y se mencionó mucho que si salía del pozo iba a afectar sus estadísticas. Yo salí, si a mí me sacaban iba a dañar sus días sin accidente. ujú. Entonces, eh, esa fue una de las razones por las que me dejaron en pozo. Y también yo estaba llorando mucho, me dolió mucho. Entonces me dijeron, no, ingeniera, pero usted está llorando porque es muy sentimental. Las mujeres son muy sentimentales, por eso está llorando, ingeniera. Chuta. Ajá. Entonces yo en ese momento no hice nada. O sea, solo fue como, Claro, igual, o ya sea, huele la aquí. parte de shock también, como que no saber cómo reaccionar, qué hacer, o sea, lo único que trata Ujú, de estar como que bien, a veces no piensa muy bien, es como que, sí, ujú. Exacto. Uno como que solo tratas de, como tú dices, a ver, sobrevivir, sobrevivir, so- como que estar bien, o sea, como que, ¿qué pasa? ujú, tal cual. Entonces, se me tuvo en pozo ese día. Mi accidente fue como a las casi 7 de la noche. Mm, Y, y bueno, ya dijeron que me quedo en pozo. Yo dije, no sabía qué hacer. Dije, "Bueno, lo saben del tema, antes a ver si voy a estar bien". Entonces me tuvieron como controlada, se diría, esa noche. Pero en la mañana, o sea, lo primero que mencionaron es como que es de noche, es peligroso sacarla del pozo, vamos a sacarla a primera hora en la mañana. No me sacaron a primera hora, porque igual no, ya le va a pasar, solo es un dolor. eh, Como que está exagerando mucho la situación. ah, Yo creo que la doctora erró tal vez porque tampoco hizo presión y como comenzaron a decir, no, es que no puede salir porque no llega el reemplazo. chuta, Si no llega el reemplazo no puede salir del pozo. No puede salir porque igual nos afecta. Y mucha gente fue como que intentarme convencer de que no me vaya. Y yo decía, pero es que quiero salir, me duele. Llamaba a todos, le decía a mi familia, decía a todos, no me saco, no sé qué hacer. Y en ese momento la persona de seguridad de la empresa, porque, a ver, en esto todo, tres empresas están involucradas, que son Halliburton, Highland Service y Excellence Logic, que es la
mi empresa contratante es Exameslog. Ujú. Entonces, la persona de seguridad de Exlog dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de sacarte de ahí y mando una camioneta. O sea, pero ya casi 2 de la tarde, si no estaba mal. 2 de la tarde y mi accidente fue a las 6. Ya, Imagínate cuántas horas pasé sin atención médica. sí. Ujú. Entonces ya cuando recién a esa hora pudieron sacarme del pozo, pero igual me ingresaron en el hospital de aquí del Coca. Ujú. Y lastimosamente el sistema de salud aquí es bastante complicado, ¿no? Entonces en el Coca no tenía ni neurólogo ni cardiólogo. Y yo Claro, necesitaba justamente esas especialidades. más como un subcentro de salud, tal vez, en zonas alejadas y eso. Claro, no, bueno, en el Coca sí hay un hospital bastante grande, Oh, pero justo no había estos profesionales. Entonces me ah, ingresaron inmediatamente porque ahí los doctores sí sabían, me dijeron, no, pero este tipo de accidente se trata al segundo, no mm, puedes dejarlo pasar, no, no es posible. Los accidentes de corriente eléctrica son uno de los más peligrosos porque no sabes qué está pasando dentro del cuerpo de la persona. claro. No es como una reacción que puedas verlo cuando te cortas y sangras o cosas así, ¿no? Algo interno. Exacto, todo se está quemando por dentro y necesitas monitoreo de absolutamente todo. Ujú. Entonces me ingresaron igual, allá estuve un día y lastimosamente igual la empresa de Xlog fue como que me llevó en camioneta, pero me dejó sola luego de eso. Mm, Y como que fue como, no, te va a acompañar tal compañero, me dejó ahí y dijeron, no, sabes que tu compañero tiene que irse a otro pozo y yo, ¿y ahora qué hago? Del un día al otro yo dejé de usar mis manos, ¿no? Ya no me servían para nada, ya no podía sostener nada, ya ni siquiera se cerraban mis manos. Entonces tuve esa mala atención lastimosamente y recién 3 días después de mi accidente vine acá a Riobamba al instituto, bueno, al IES, Instituto de Seguridad Social. Entonces, aquí recién me trataron y uno que mencionó mucho el doctor es que me dijo, sí sabe que, o sea, pero ¿por qué le trajeron como que recién? Si usted quiere que se muera, está a punto de tener como un shock nervioso, se llama. Y me ingresaron de nuevo a emergencias, yo otra vez hospitalizada. sí. Ujú. O sea, tú te tocó viajar desde el Coca hasta Riobamba, ¿no? Porque tú eres de ahí, ¿verdad? Claro, exactamente. Me tuvieron que traer porque también, Allá eh, ya tuviste apoyo igual de tu familia y todo. O sea, claro, yo soy, al ser de Riobamba, obviamente necesitaba, y al perder tus habilidades motoras, tú necesitas a alguien que esté 24/7 contigo. ujú, Entonces, sí, eso iba a tener aquí en Riobamba. Y por eso me trajeron, por decir acá, de ley. Y claro, y como se deslindaron de esta responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, yo aquí en Riobamba ya se puede decir que en el día he tenido una buena atención, tuve una buena atención por parte de emergenciólogos, por parte de los doctores que me recibieron. No, no me puedo quejar, no, hay que ser muy francos en ello. ya. ¿Y tú crees que esto ha cambiado igual tu vida personal y profesional? O sea, después de todo lo que ha pasado y todo lo que te ha acontecido, algo que creas. Claro, claro que me cambió porque de un día al otro dejas de usar tus manos. O sea, de un día al otro ya no puedes dedicarte a lo que tantos años te dedicaste a estudiar y prepararte. En mi Ujú, caso, sí, digamos, mi condición física ya no va a volver a cumplir para trabajar en campo, en ninguna rama, en la geología. Y por el momento, y me dijeron que mi recuperación va a ser de muchos años, tampoco voy a poder trabajar en absolutamente nada, porque aquí mis brazos no me sirven, mis mm, manos no se cierran por completo. Y algo que olvidé mencionar es que yo estuve 2 veces en terapia intensiva posterior a mi accidente. Estuve en coma la primera vez y bueno, la segunda vez solo estuve ingresado. ujú, Entonces, después de estos eventos que fueron como convulsivos, perdí la habilidad en cambio de caminar. mm, O sea, entonces en el ámbito primero académico, yo considero que es una frustración claro, gigante, porque pues no sé si en algún punto de mi vida vuelva a dedicarme a la geología, ¿no? claro. Muy complejo. Como justo hablábamos, ¿no? Es una carrera más de campo que uno.
escoge para no estar encerrado en una oficina. Ujú. Y, o hasta cuando están en oficina, a la larga a veces les mandan a campo, ¿no? A trabajar de No, alguna claro, o manera. sea, geólogo por más que quiera tiene que ir a campo, o sea, Ujú, aunque trabajes en algo de ciudad, como que hasta ujú. hacer para inspecciones, ¿no? Es como, tienes que ir. Ah, exacto, y lastimosamente yo no cuento con ello y tampoco soy independiente, o sea, yo uso, a mí no, o sea, pero a mí me tienen que ayudar mucho cuando, digamos, está cambiarme de ropa, me tienen que ayudar en momentos a comer, porque el quemarte los nervios, que es como lo que me pasó a mí, es una polineuropatía, es un dolor crónico. Ujú. Yo tomo 13 pastillas diarias que no voy a poder dejar nunca. Entonces, a pesar de que tengo toda esta medicación, yo siento mucho dolor. O sea, hay días que de verdad el dolor es tan intenso que tal vez actividades que con el tiempo se han hecho un poquito más fáciles, vuelves al punto inicial y vuelves a frustrarte. Entonces, he tenido una muy buena red de apoyo, o sea, como que mi familia, mi pareja, mis amigos han sido como un soporte gigante, pero también es un golpe psicológico muy grande el perder Ujú. todo. Sí, o sea, eso sería, y claro, o sea, como tú dices, tienes la parte igual de apoyo, ¿no? O sea, es algo muy bueno. Creo que en estas situaciones es algo extremadamente bueno tratar de que te ayuden, creo que sí. ¿Y tú crees que en tu opinión, qué factores crees o medidas de prevención podrían haber contribuido a evitar esta situación? Tal vez. Primero, realizar su trabajo, Claro. porque como te menciono, no hubo puntos de tierra. Y otro, también existe lo que es el telurómetro, ¿no? Que ayuda a medir la conductividad. Y en el petróleo, un requisito antes de tratar de iniciar operaciones, o bueno, un requisito que debería ser constante, es justamente hacer estas medidas para decir, ok, ¿sabes qué? Aquí se descarta la presencia, puede ingresar personal a esta parte. Ujú. Y no tenían, en los propios informes hechos por Petroecuador, no tenían telurómetro estas empresas. O sea, si hubiera habido carga y si hubieran intentado hacer su trabajo, tampoco iban a saber, Ujú. tampoco iban a poder medir bien esto. Sí. Y bueno, primero es ese protocolo, ¿no? Existe para el petróleo, sabes, para el ámbito minero también funciona así. Hasta para poner un clavo, tú tienes un protocolo. Ujú. Para absolutamente todo hay un protocolo. Y ninguno se cumplió, porque estas empresas sí te dicen yo hago tal cosa y tratan de pasar como sus procesos de seguridad por encima, como que hacen lo mismo. Pero existen, es que en mi caso yo diría que pueden aplicar los propios protocolos que se tienen. Ah, Ah, sobre- seguirlos y no dejarlos como que solo en teoría, ¿no? Porque digamos, bueno, ya digo, no soy tan de la parte minera, pero en la parte petrolera es como que hay jefe y hay el jefe del jefe y hay el jefe del jefe del jefe. Entonces, es muchísima gente a cargo y ninguna cumplió con su parte. Ujú. Es más, cuando fue mi accidente me dijeron una que lloraba por ser mujer, es decir, se quitó la validación sobre mi dolor. Y después se escogió más el afectar un número, Ujú. que es como que, ah, pero es que nos van a multar Claro. a que yo esté con vida. Exacto. Entonces, hay que cambiar muchas estructuras. Y en los planes de seguridad hay que cumplirlos. En el principio bueno, ahora que he estudiado un poco de ello, en el principio, sobre todo de electricidad, existen cinco, o sea, son 5 reglas, se llaman 5 reglas. Entonces, uno es colocar los puntos a tierra, dos es verificar si hay corriente eléctrica, y todos estos puntos son antes, son preventivos, son justamente para evitar, y al momento, y existen protocolos que son posteriores a recibir una, porque como digo, Ujú. todos puede pasar un accidente, pero sí depende mucho de los encargados a que se cumplan estos ¿Cómo? protocolos y salvar vidas, ¿no? Claro, cómo reaccionar a tiempo, o sea, como tú dices, es un accidente, o sea, tú no sabes cómo va a venir, de qué forma, cuándo, a qué hora y todo eso es como que
de saber cómo reaccionar al instante y no estar como que luego preguntando el por qué y no más bien en vez de estar buscando como que preguntas, tratar de activarte y tratar de hacer las cosas antes de estar como que cuestionando diciendo pero por qué pasó, bla, 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 sino más bien como que actuar y dar Ujú. ahí directo, ¿no? Solución. Exacto. Y existe personas de seguridad, o sea que su puesto es la seguridad. De ello se debería. Pero lamentablemente estos protocolos no se cumplen y no he sido la única persona que ha tenido un accidente similar, pero sí la que dijo, bueno, no, saben que yo sí les voy a denunciar porque es mi derecho y sobre todo me han violentado mucho. Ujú, Eh, digamos, yo gané una impugnación aquí en la resolución del IES. ujú, Yo gané donde se me permitía tener una jubilación, es como un tipo, se diría un tipo de jubilación anticipada para justamente empezar el proceso de jubilación total. ujú. Entonces, ya se me aprobaba recibir un mensual, lo cual a mí me causaba mucha tranquilidad porque estos procesos médicos son muy costosos. Es Claro. extremadamente costoso recibir la salud, y más si estas empresas se hacen las locas, que es en mi caso, que dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no soy responsable de esto. Y como que una a la otra se empezaron a echar la culpa y ninguna era responsable. Todos eran libres. Entonces, impugnaron. La resolución fue impugnada, mencionando que mi situación, mi estado de salud no es culpa del accidente, ellos no tienen que ver con mi estado de salud y que se está violando los derechos de la empresa y Ujú, causando un daño irreparable, dice mi impugnación. ujú. Wow, qué terrible, la verdad. Como un día para el otro puede pasar esto, ¿no? Y a la final son, como te digo, preguntas, o sea, uno como que dice, ¿qué tal sí o qué tal no? Pero como, o sea, como te digo, todo tienes que actuar, ¿no? Y no quedar solo en una forma vaga de decir como que pasó esto, no pasó esto. Ah, Ujú. terrible. Y creo que, como te dices, todos estamos expuestos a esto, ¿no? Puede pasarnos a ti, a mí, a cualquier persona que se encuentre en campo trabajando. Terrible. Exacto. Y tal vez en mi caso no hubiera tenido el daño tan permanente, tal vez si hubiera también eh, contado con una atención inmediata. Ujú. Sí, 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 es formas de tratar de solucionar el problema. ¿Y tú crees que igual otros trabajadores pueden estar expuestos, o sea, ya lo hablamos, ¿no? Que pueden pasar por lo Ujú. mismo, ¿no? ¿De qué manera? O sea, tú dices que puede ser como que la prevención de riesgos algo más relacionado a la parte como que de actuar rápido, ¿no? O sea, como que en vez de estar como que preguntando y realizando de quién fue la culpa, tratar de hacer como que un accionar más rápido y seguir como los protocolos propuestos, ¿no? Claro, ya digo, o sea, en el ámbito de prevención, el principio de la prevención es evitar, ¿no? Ujú, Entonces, para evitar, se tienen que cumplir con su trabajo, se tienen que cumplir con protocolos que ya hay. Es ujú, decir, en el ámbito eléctrico es medir conductividades, conectar puntos a tierra, verificar que no existan cables o algo que genere una conducción de electricidad por alguna área. ujú, Entonces, se tiene principios claros. Y en el ámbito petrolero existen gases, existen químicos, eh, un montón de materiales que hasta pueden generar lesiones, caídas y bueno, de todo estilo. Pero para todo, bueno, para casi todos, por lo menos de los que yo reconozco, hay protocolos. Entonces, se tienen que cumplir. Es lo único que puede hacerse preveyendo estas situaciones. ujú, Y después tener una respuesta rápida, porque, como mencioné, en mi caso fue muchísima negligencia, porque como nosotros como geólogos, ¿qué tenemos que ver con electricidad? Es nada. Nosotros no vinimos a trabajar para ello. Yo lo que es un mood logger es análisis de las muestras para búsqueda de hidrocarburos ujú, y también medición, o sea, evaluación de los sensores. Entonces, no, mi trabajo jamás estuvo redireccionado hacia ello. Y también me electrocuté en un pasamanos. sí. Entonces,
hay muchas medidas de prevención y también el actuar, porque como digo, se tiene que priorizar que el que sepa actuar son los responsables, no el trabajador que sufrió la lesión. Ujú. Tan- Existen los geólogos, los empolladores y bueno, una infinidad de cargos. Y uno debe tal vez saber cómo responder, pero el que está a cargo de responder ante tu situación son tanto el personal de seguridad como el personal médico y los jefes. Claro, Entonces tiene que aplicarse su protocolo para algo que estudian ellos, ¿no? Para algo sí, trabajan. sí, sí, por algo se estudia la carrera y tratar de seguir con lo que estudiaste. O sea, en los Ujú, casos de, como tú dices, nosotros somos geólogos, pues a la geología, paramédico, pues a atender personas, ujú. ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Y bueno, para finalizar, ¿tienes algún tipo de reflexión que quieras compartirnos sobre nosotros, con nosotros sobre este tema? ¿Algo que quieras contar a la parte igual de los, de las personas que están estudiando geociencias o en sí los trabajadores, todo? En el ámbito de de la geociencia, eh, bueno, para tal vez personas que sigan estudiando, que no es una carrera fácil, pero es una carrera muy bonita. Es una Sí. carrera que, bueno, en mi parte a mí siempre me gustó mucho y no voy a decir que no sufrí, sí sufrí mucho también, pero es muy chévere. También tiene una larga plaza de empleos, yo creo, por el área que se distingue, ¿no? No es Ujú. únicamente como una rama, digamos, porque muchos los mineros y petroleros van hacia ello y no hay otra opción. Pero Sí, nosotros tenemos la libertad de tener un enfoque más amplio. Y sobre mi accidente es que es muy complicado perder tus habilidades, pero también viene mucho esta parte de la resiliencia. O sea, uno tiene que aprender a tener paciencia y, y sin importar la edad, porque en mi caso creo que subestimaron mucho mi edad al verme tan joven. Ellos nunca pensaron que yo iba a tomar tal vez medidas también jurídicas. Es que sí debemos aprender mucho de cómo nosotros relacionarnos al momento de un accidente. Es decir, no permitamos que alguien diga, no, ¿sabes qué? Vas a perder tu empleo por no trabajar, por no seguir lo que nosotros te queremos decir. O sea, como que no hay que dejarnos, independientemente de la edad, ¿no? Pero mucho se vulnera a la gente joven, muchísimo. claro. Entonces, ajá. Entonces yo creo que uno de los puntos es eso. Y aprender mucho el ámbito jurídico. Yo sí opino que uno debería aprender, debería ser algo que sea más amplio, porque al estar tan expuestos, también es algo que debemos saber. Claro, no cerrarte solo como decir, hacer un técnico y la parte de geología y rocas y nada más. O sea, creo Ujú. que entiendo tu punto, que muchas veces como que uno solo dice, no, es que solo es geología y punto. También tienes que Y saber yo la me quedo parte ahí. igual, y creo que igual pasa también en la economía, ¿no? O sea, uno gana dinero y luego como que lo derrocha todo así. Creo que por lo general es esta parte igual de estos trabajos que te pagan tantos días en campo, tantos días afuera, muchas veces no tienen como que ese tipo de, puedo decir, Control. control, igual la parte, igual como tú dices, de las leyes. A veces nos puede ocurrir un accidente o cualquier tipo de situación y no sabes cómo reaccionar. Ujú. Entonces, Exacto. no cerrarte, tú crees que es no cerrarse y tratar de entender un poco todo relacionado a lo que se relaciona a tu trabajo, ¿no? Claro, claro, justamente es esto, ¿no? Tú mencionas también hay que tener un conocimiento financiero, Ujú, no sesgarnos al punto de, es que la geología es esto y ya, yo ujú, voy a ser geólogo. Que bueno, en ujú, mi caso fue mucho eso, ¿no? Que yo no conocía, porque obviamente te dan tus cursos, tus certificaciones de cómo trabajar, pero no saber cómo actuar ante un accidente sí debería ser algo muy, muy conocido y tal vez no esperar porque muchas veces, como en mi caso, las empresas no cumplen con sus partes, pero quién sabe y tal vez si yo hubiera tenido más información, hubiera actuado tal vez diferente yo también. ujú.
Bueno, chuta, qué pena, la verdad. Tú dices que este martes va a ocurrir lo de tu caso y todo. Ujú. Sí, justamente el 5 de mayo, el martes 5 de mayo a las 3:30 de la tarde, Ujú, va a ser la audiencia sobre una acción de protección que justamente está asociada a la vulneración de derechos, que es justo lo que he mencionado en toda esta entrevista, que lastimosamente es lo que he tenido que pasar, porque pues no hay que dejarnos, hay que buscar justicia siempre. Entonces, este día espero que toda la gente que pueda me logre acompañar. Es en la ciudad de Riobamba, en la Corte Provincial de aquí. Ujú. ujú. Ah, y bueno, aquí vamos a poner, no sé, tal vez tus redes sociales, cómo podremos seguir tu caso y estar más atentos cómo se ha evolucionado este. Ahí, Sí, si nos compartes, ahí lo ponemos aquí en la edición ya, y ahí chévere. Sí, queda. entonces, prácticamente todos mis medios estoy como que @nada de cobos y voy a salir. Ese es y gracias a mis papás tengo un nombre no tan conocido, entonces pues Sí, funcionó. claro. Y bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros este tiempo y gracias por tomarte y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. No, muchas gracias a ustedes conmigo el también tener una apertura con otros ingenieros justamente igual que yo es muy, muy importante saber que no solo te acobija la parte legal o te acobija los medios más periodísticos, sino también un espacio de ciencia que te dé validación y Ujú. que te ayude a pues llevarlo de una mejor manera es muy, muy bonito. Ya pues, cuídate, un gusto y que Gracias, todo salga lo mejor. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao.